Bien, y seguimos en Sudáfrica, país que está siendo el epicentro de una reunión que probablemente marcará un hito en las relaciones internacionales. Como ya lo hemos venido comentando, se trata de la 15ª cumbre del BRICS. Para hablar sobre la importancia de este bloque económico alternativo, tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle, a quien damos la bienvenida y muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos, y gracias también. Buenas noches para toda nuestra audiencia. Iniciamos la sección En Detalle. Desde hace unos años, el mundo está corriendo en una etapa tan histórica como lo fue el momento cumbre de la Guerra Fría hace más de 30 años. La reunión de los BRICS, que está sucediendo en el suelo africano, establece un precedente en este momento histórico. Este grupo económico, formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, en los últimos años ha avanzado hacia su consolidación y con esto derriban el orden mundial occidental establecido en los Estados Unidos. En un momento tan complejo y convulso para la historia contemporánea de la humanidad, la hegemonía occidental pende de un hilo. La guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en una fase peligrosa. Las tropas ucranianas avanzan lentamente. El informe dice que si nada cambia, los déficits fiscales y la deuda de Estados Unidos va a seguir creciendo durante las próximas 3 décadas. El grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se presenta como una respuesta a ese orden mundial en crisis y el continente africano está siendo el principal protagonista del temblor geopolítico. Sudáfrica está totalmente preparada para albergar la cumbre del BRICS y confía en su éxito. La 15ª cumbre de los BRICS, realizada en 2023, da los primeros pasos hacia una reformación del sistema financiero internacional y de las relaciones entre los países del denominado Sur Global. Un último asunto relacionado con los BRICS. Acaban de confirmar desde esta cumbre de Johannesburgo que van a ir más de 40 jefes de Estado externos a los BRICS. Pero, ¿por qué este pequeño grupo económico de apenas 5 países está llamando al interés? Fundado en 2009, los BRICS ocupan el 26,7% de la superficie terrestre del planeta. En las 5 naciones se encuentran importantes recursos naturales y energéticos como petróleo, gas natural, carbón, minerales y tierras agrícolas, así como el 41% de la población mundial. Factores que le han dado un gran potencial de crecimiento y desarrollo bajo una doctrina de cooperación y complementariedad. Según informes del Fondo Monetario Internacional, el PIB de los BRICS en 2022 fue de 51,6 billones de dólares, mientras que el del G7, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y Francia, Reino Unido e Italia, fue de 46,1 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues que los BRICS superaron al G7 en términos de participación en la economía mundial. Un hito que se había proyectado para finales de 2020, pero que se retrasó por la pandemia del COVID-19. Y eso no es todo. Beijing será el principal contribuyente al crecimiento mundial durante los próximos 5 años y su participación será el doble que la de Washington. De acuerdo a los datos del FMI, solo China, Brasil, Rusia y la India aportarán casi el 35% del crecimiento mundial hasta el 2028, mientras que el G7 contribuirá con menos del 30%. Presentándose también como un fuerte referente para el denominado Sur Global, los BRICS están ampliando su diálogo con otras agrupaciones regionales. El cónclave de 5 economías emergentes tiene relación directa con la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a las potencias energéticas de Oriente Medio. Y es que los países del grupo BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya tienen más peso en la economía mundial que el propio G20. Y en un contexto donde las instituciones financieras creadas luego del Tratado de Bretton Woods en 1945, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que no han podido aliviar las crisis del mundo, 44 millones más de personas que sufren hambre en el mundo. ¿Por qué nos sirven las políticas internacionales de ayuda?
que aumenta la pobreza mundial. Lo dio a conocer justamente la Organización de las Naciones Unidas. El apoyo financiero de este grupo a través del Banco de los BRICS significa una alternativa para las economías en vías de desarrollo. Países que buscan salir de sus crisis estructurales provocadas por la imposición de malas políticas occidentales. A participar mucho más fuerte en la estructura financiera global para que países endeudados, por ejemplo Argentina endeudada con el Fondo Monetario Internacional, pueda solicitar un préstamo de ese banco o de alguna otra institución de los BRICS, realizar los pagos correspondientes al FMI, ya que aparecen acompañados con muchísimas condicionalidades políticas, y después aparecer endeudados con un acreedor en términos políticos mucho más benignos. La inclusión de 23 países del denominado Sur Global dentro de la organización de los BRICS representa que cerca del 85% de la población mundial y un 40% del PIB mundial se dirigen hacia la configuración de un nuevo sistema económico y comercial que determinará el futuro de la humanidad para los próximos 200 años. Para profundizar sobre este tema, traemos al escenario al periodista y analista internacional Alejandro Krivitsky, a quien le damos las buenas noches y de inmediato le preguntamos. Es notorio la creciente influencia que ha tenido el grupo económico de los BRICS en esta última década, mientras que al mismo tiempo la hegemonía de Occidente se ha ido deteriorando. En este escenario, ¿los BRICS realmente pueden marcar un cambio en el orden mundial económico? Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar con ustedes desde Argentina. Los BRIC son la oportunidad de consolidar un cambio en el orden económico y social del mundo. Es consolidar un mundo multipolar y de múltiples posibilidades para los pueblos del sur global, que deben despertarse. Todos los pueblos del sur global deben despertarse y unirse en un solo sur, ya que somos los países que tenemos todo lo que el norte global necesita para sobrevivir a su propia catástrofe. Entonces, si nosotros tenemos todo lo que el norte global necesita para sobrevivir a su catástrofe, el norte no nos puede venir a poner condiciones a nosotros, que somos los dueños de todo lo que ellos necesitan. Se reinvierte las condiciones en este mundo que ellos pretenden unipolar. Con el BRICS se abren las puertas para que el sur global pueda liberarse de este sistema que oprime a nuestros pueblos del sur. Así que bienvenidos los BRICS como el primer paso en la construcción de un mundo multipolar y con más equidad y justicia y respeto por sobre todo a la soberanía de los pueblos. Países con un fuerte peso en el escenario geopolítico como Arabia Saudita, Irán, Venezuela, entre otros, han solicitado su ingreso formal al grupo de los BRICS. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para consolidar este bloque económico frente al grupo de los 7 en Occidente? Muy buena pregunta, Alejandro. La consolidación de este bloque creo que dependerá del despertar independentista de nuestras naciones del sur global y de encarar todos los pueblos un proceso de descolonización cultural, mental y económico, y de ir hacia la desdolarización de las economías de nuestro sur global, contrario a lo que algunos candidatos a las elecciones acá en la Argentina plantean de ir a contramano por la dolarización de la economía. Debemos entender que el mundo no está en crisis, el mundo, como nos suelen decir, sino que la crisis es de la civilización que nosotros denominamos occidental. La civilización
occidental está en crisis. Esa civilización occidental que está en crisis tiene un sistema económico que fracasó, se llama capitalismo. El capitalismo, como lo conocemos, ha fracasado, no da resultado a los pueblos, es depredador. Por lo tanto, debemos entender que no se trata solamente de cambiar un sistema económico, lo que hay que cambiar es un cambio, hay que ir hacia un cambio civilizatorio. Entonces, al cambiar y generar ese cambio civilizatorio, debemos construir los sistemas económicos que cada pueblo considere mejor para que haya pan arriba de la mesa de todos los latinoamericanos. No se trata, insisto, de cambiar un sistema económico. Se trata de cambiar una civilización. Y creo que el BRICS es la oportunidad que tenemos, el sur global, para hacer este cambio y de esta manera salvar al mundo de toda una civilización de muerte, de una civilización depredadora, de una civilización que va a terminar con la especie humana. Es la oportunidad de generar un gran cambio en el mundo a partir de esta cumbre y su consolidación. Te agradezco mucho, Alejandro, de que me hayas tenido en cuenta. Un abrazo profundo desde el sur, desde la Argentina, a todo el pueblo venezolano y a la comunidad internacional que sigue tu programa. Gracias, Alejandro, y un abrazo también desde la distancia para ti. Recuerdo, hablábamos con Alejandro Krivitsky, periodista, ex corresponsal de guerra en Medio Oriente y autor, entre otros libros, del Plan Cóndor Mediático, quien nos daba sus reflexiones sobre el papel que juega el grupo de los BRICS en el tablero de la geopolítica, que también recordamos busca reformar el sistema financiero internacional dominado por los intereses occidentales y que somete a países en vía de desarrollo. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos.